Hablemos de educación con un tema que es absolutamente ineludible, que es la vuelta a clases y las polémicas en torno al retorno a las clases presenciales, fundamentalmente liderada en contra de esa idea por el Colegio de Profesores. La UNICEF ha dado apoyo a la idea de ese retorno a las clases presenciales, pero sigue estando ahí, ¿verdad?, el reclamo de los docentes reunidos en el colegio que están pidiendo definitivamente que se suspendan esas clases y considera que la apertura en fase 2 resulta algo irracional. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan irracional puede llegar a ser? Queremos conocer la opinión de la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Hola, Connie. Muy buenas tardes, gracias. Hola, Javier, y hola, Matías también. Hola, buenas tardes. Alejandra, para partir, déjame preguntarte al tiro, ¿ustedes consideran que la vuelta a las clases presenciales, obviamente con todos los requisitos y los protocolos puestos y transparentados y funcionando, ¿verdad?, es una cuestión fundamental? Sí, de todas maneras. O sea, nosotros creemos que las clases presenciales, y en eso te diría que hay consenso, nosotros estamos en el Consejo Asesor Presidencial, o sea, en el Consejo Asesor del Ministerio de Educación, en rigor. Y de hecho, hasta el presidente del Colegio de Profesores también comparte que las clases presenciales tienen un rol que es irreemplazable, o sea, y es un rol que tiene que ver no tan solo con los aprendizajes más como, no sé, más de lectoescritura, matemáticas, sino que también con el tema de hacer comunidad, con el tema del desarrollo socioemocional, con la pertenencia en el fondo, a un grupo etario que es el tuyo, ¿no? El encierro tiene unas consecuencias bastante negativas sobre la salud mental, sobre el desarrollo de niños, niñas, el desarrollo de la autonomía, por ejemplo, que es una de las tareas como más centrales de en la primera infancia y en la adolescencia también, ¿no? Es como ir desarrollando tu propio proyecto de vida. Entonces, es importante. Ahora, eso no quiere decir que haya que volver a clases a cualquier costo, por supuesto que no. Y yo creo que eso también ha sido... Pero ahí tienes una diferencia tú con el Colegio de Profesores, ¿o no? Porque ellos consideran que deben suspenderse las clases simplemente, sin importar si en ese colegio hay o no hay contagio. Ellos están hablando de suspender las clases presenciales. No, nosotros no creemos que haya que suspenderlas para todos. Nosotros creemos que más bien hay que aprender y hay que, en el fondo, aceptar que durante al menos el primer semestre, y no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia ni el proceso de vacunación, este es un tema muy, muy fluido, ¿no? Al menos durante el primer semestre vamos a tener un proceso de clases presenciales que va a ser muy dinámico en términos de que vamos a abrir las escuelas cuando se pueda, vamos a tener que cerrarlas. Y hay que entender que el cerrar las escuelas es parte del proceso. No es que sea un fracaso. El fracaso sería si no nos diéramos cuenta que tenemos un niño o una niña contagiado, y por lo tanto no podemos aislarlo. Pero el identificar esos casos está bien, es una buena noticia que podamos identificarlo. Entonces es importante avanzar en eso. Ahora, esto nos levanta otras necesidades, porque dado que vamos a tener un proceso en esta línea, es clave el tema de la conectividad, por ejemplo. Y ahí nosotros creemos que se le ha dado poca relevancia en el debate público, porque vamos a tener niños que se van a tener que conectar a distancia durante un tiempo que no es conocido todavía, que puede variar, porque igual piensa que en Chile tenemos una cantidad importante de comunas que están en cuarentena en este momento. Entonces, ¿qué está pasando con todos esos niños? Las comunas que no están en cuarentena ahora, que están en fase 2 ahora, están en fase 2 ahora, pero no sabemos cómo van a estar en un mes más. Entonces, Alejandra, el tema de la conectividad... en ese sentido, perdón, que quería profundizar en eso, porque estamos hablando sobre la necesidad de volver a las clases presenciales, etcétera, y todos coincidimos en que es muy, muy importante, pero sí pareciera que en ese mismo proceso nos hemos olvidado que una gran cantidad de alumnos sigue estando imposibilitados de asistir a ese tipo de clases. Entonces, claramente, las políticas públicas deberían apuntar también en ese lado y no olvidarse de esa realidad. Sin lugar a dudas a que en el fondo vamos a tener que asumir que este año vamos a tener que hacer las dos cosas. En el fondo, dar todos los apoyos necesarios para que en la medida que se pueda, que las condiciones sanitarias lo permitan, que la propia comunidad también tenga procesos de participación que le permitan enfrentar con confianza el proceso de retorno a clases presenciales, se vuelva, pero vamos a tener educación a distancia sí o sí, de todas maneras. De mayor extensión o de menor extensión la vamos a tener. Entonces la pregunta es, ¿cómo resguardamos que la educación, que el proceso formativo se pueda mantener en un contexto presencial, cuando se pueda, en un contexto a distancia o en contextos híbridos? Porque también, ojo, el Ministerio de Educación recibió el 8 de enero todos los planes para las clases este año, y ahí se veía que hay un 40% de establecimientos que van a tener clases, que pueden recibir a todos sus estudiantes todos los días.
ese 40% hay más o menos un 40% que son escuelas rurales. Tienen una matrícula muy chiquitita, entonces el tema del aforo para ellos no es problema, ¿no? Y hay otro 20% que son establecimientos que tienen turnos, niños que van en un horario, en otro. Pero hay otro gran grupo que va a tener clases, en el fondo, algunos días sí, algunos días no, y para todos es fundamental cómo se mantienen conectados cuando no están presencialmente en la escuela. Entonces es un tema crítico, y nosotros como país deberíamos avanzar. Esto puede ser a través de alianzas público-privadas, pero deberíamos avanzar en tener conectividad universal, o sea, la cobertura universal como un derecho, de que los estudiantes tengan un dispositivo, que se puedan conectar. Nosotros creemos que es muy importante. Estamos conversando con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandra, me gustaría preguntarte por los profesores, porque siempre se habla de los niños y lo difícil que es, lógico, son prioridad, ¿cierto? Pero poco se habla de los profesores y de lo que ellos han tenido que sufrir también con esta vuelta a clase, que tiene que ver muchas veces con que tienen que poner la atención a los 15 niños que estén en la sala, pero también a los 15 niños que están en el computador. Por lo tanto, el trabajo no solamente se hace muy difícil, sino que también se hace muy cansador. ¿Crees tú que ha faltado precisamente, y te lo pregunto también desde el punto de vista del colegio de profesores, que pareciera que la preocupación no se refiere precisamente a los profesores, sino que en general al debate más político? ¿Crees que ha faltado pensar también en los profesores y cómo están haciendo clases en esta situación tan compleja e inaudita que estamos viviendo? Sí, yo creo que nos ha faltado dar más reconocimiento por un lado y más apoyo. Tú comentabas en el fondo el esfuerzo de los profesores. Yo quisiera hacer una mención especial, las profesoras, y ojo, dentro de las profesoras que tienen hijos de menos de 7 años. Ahí, y esto es un agradecimiento a los amigos de Elige Educar, que tienen una encuesta que trabajó en eso, y ellos identificaron los altos niveles de estrés, de cansancio, de agobio de muchos de los profesores en general, y en particular de las mujeres con niños chiquititos, pequeños, ¿no? De todas las mujeres y en particular las que tienen niños hasta 7 años. Entonces creo que tenemos que hacer ahí un esfuerzo de cómo apoyamos esa función y cómo repensamos también. Bueno, la pandemia nos está haciendo salir de la zona de confort en distintas dimensiones. Y tenemos, creo que en este sentido, pensando en cómo se enseña, es fundamental que repensemos y que ayudemos a repensar y a ver apoyos para, en el fondo, avanzar en una forma de enseñar que sea más pertinente en contexto de pandemia, ¿no? Y esto nos va a hacer repensar la educación más allá de la pandemia, ojo. Estamos conversando con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandra, es un hecho, independiente de lo que se pueda decir de lado y lado, que la situación sanitaria en el país está extremadamente delicada. Hoy día ya muchas comunas a nivel nacional retrocedieron a la etapa de cuarentena, pero también hemos visto ejemplos internacionales de cómo se han arreglado y se han modificado las medidas de tal forma de que, sin importar la etapa del confinamiento, las clases presenciales siguen siendo la norma. Deberíamos avanzar también a acostumbrarnos que incluso en etapa de cuarentena las clases presenciales podrían ser una excepción, si es que se puede, obviamente entendiendo con los protocolos necesarios en nuestro país. A ver, quiero hacer una mención primero, que yo trato de ser cauta. Nosotros desde 2020 tratamos de ser cautos en no como de alguna manera dar opiniones más desde la perspectiva más epidemiológica y de salud pública, porque nuestra especialidad y nuestro foco de trabajo es la educación, entonces me cuesta pensarlo desde esa perspectiva. Ahora, desde la perspectiva como de la ciudadanía y de los mensajes que se dan y de cómo funciona la escuela, cuesta, yo creo que pensar en clases presenciales en contexto de cuarentena es algo muy complejo. O sea, ya es muy difícil porque bueno, por el nivel de cobertura y de masividad que implica el trabajo de la escuela. El trabajo de la escuela tiene no solo los profesores, sino que, o sea, no solo los estudiantes, sino que los y las estudiantes, los asistentes de la educación, las duplas psicosociales, los equipos directivos, etcétera. Entonces, creo que ahí sería bien complejo poder, en el fondo, poder tener clases en contexto de cuarentena propiamente tal. Alejandra Arratia, para terminar,
déjame preguntarte, ¿qué Sí. cosa le pedirías tú hoy día a todos los que tienen a cargo la implementación de la vuelta a clase? ¿Qué cosas de las que has notado pueden estar ausentes, haciendo falta y pensando en que estamos esperando, ¿verdad?, anuncios del Ministerio de Salud y aparentemente vamos a tener más restricciones? La probabilidad de que toda la región metropolitana vuelva a fase 2, ¿verdad?, de que más comunas a lo largo del país vayan a cuarentena y así suma y sigue. Restricciones que van a ser comprensibles en el contexto de aumento de los contagios y mientras se desarrolla el proceso de vacunación. ¿Hay algunas cosas que tú tengas identificadas que sea importante poner sobre el tapete y de las cuales todo el que esté implementando la presencialidad en las clases tenga que hacerse cargo? No solamente me refiero al ministerio, me refiero también a los propios colegios. Sí, mira, nosotros hemos identificado fuertemente cómo en el fondo la necesidad de abordar esto desde la perspectiva de priorizar el bienestar y los ámbitos más socioemocionales en el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes. Para eso, lo quiero vincular con lo que me estabas preguntando, Connie, para eso es fundamental que abordemos este desafío desde una perspectiva más empática. Y yo creo que nos ha faltado un poco en la conversación pública. Muchas veces abordamos este desafío como desde la perspectiva de que hay algunos que son los buenos que quieren o no quieren volver y otros que son los malos que son los que sí quieren o no quieren volver. Eso depende del lado en que que las personas personalmente se ubiquen, ¿no? Pero nos ha costado como tratar de escuchar. Yo creo que ha sido, y es un fenómeno que lamentablemente trasciende solo la educación, ¿no? Pero ha sido particularmente alto el costo que yo siento que la escuela, que nosotros de Educación 2020 sentimos que la escuela ha tenido que pagar, por decirlo así, porque ha habido un diálogo con poca confianza, porque no nos ponemos en el lugar del otro, porque vemos poco las necesidades del otro. Desde esa perspectiva, y nosotros estamos empujando ahora en particular una campaña que se llama Emociones Primero, que tiene que ver con cómo cuidamos las relaciones humanas, cómo sentamos las bases para que la escuela sea un espacio, una comunidad donde te puedes desarrollar integralmente, donde las distintas perspectivas son legítimas, son acogidas, ¿me entiendes o no? Porque además, tú me preguntabas antes, no me acuerdo quién me preguntó, si Javier o Matías, el tema de los profesores. Para que los profesores puedan a su vez contener a sus estudiantes y estar bien, ellos necesitan estar ellos necesitan un piso mínimo de bienestar, ¿no? De bienestar, de estar tranquilos. Nosotros usamos el ejemplo para las personas que han podido viajar en avión, cuando uno le dicen, si es que el avión pierde oxígeno, antes de ponerle la mascarilla a los niños, póngasela a los adultos. Y los adultos luego se la ponen a los niños. Esto es muy similar. Para que los adultos puedan contener y tener una cultura de apoyo al bienestar y al desarrollo socioemocional de los niños, ellos necesitan estar bien. Entonces necesitamos entre todos avanzar en una conversación más empática. De acuerdo. Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, muchas gracias por conversar con nosotros. Que estés muy bien, ¿ah? Muchas gracias, igualmente. Una buena tarde para todos. Igual. Chao. Faltan 12 minutos para las 2 de la tarde.